Bueno, bueno, muchas gracias, Vero, por tu acompañamiento, por todo lo que nos dejaste pensando. Hacemos un corte de 5 minutitos, así se pueden preparar el mate o mover un poco las piernas y volvemos con la presentación del Instituto de Educación Profesional. ¿Sí? Que nos parece que es sumamente interesante porque nos vamos ahí vamos a poder, o sea, contar con una experiencia innovadora, que es propia y que por ahí no todas conocen. Así que, bueno, en 5 minutos los esperamos para esa presentación. Y bueno, Muchas y gracias, gracias Vero. a todos, a todas. Gracias a todos, a todas por la invitación, Daniela, por la onda de todos quienes hablaron y quienes estuvieron ahí escuchando todo el tiempo, sentaditos, callados y con toda la onda. Gracias, de verdad. Un gustazo. Nos vemos.
Bueno, están por ahí, así volvemos. No sé si están Andrea, Rodrigo. Si no, perdemos audiencia porque estamos perdiendo gente en el camino. ¿Viste cómo es la virtualidad? Bueno, entonces, si ya están, bueno, les cedo la palabra, ¿sí? A Rodrigo, Andrea, que, ¿no? Son quienes van a presentar la propuesta o la experiencia del INEP, que nos parecía que era re importante tenerla en esta edición de las jornadas, porque bueno, nos parece que es una propuesta sumamente innovadora, de lo más innovador que tiene la Universidad de Río Negro. Así que adelante. Bien, bueno, buen día, muchas gracias por estar y por quedarse. La verdad es que es muy importante para nosotros poder compartir en esta jornada algo que por ahí se considera tan alejado de lo que es la formación del profesorado en materia de educación de instancia o de hibridez, que es justamente la formación en oficios y la educación técnico-profesional en general. Entonces lo que voy a hacer es una tarea un poco más de divulgación de en qué consiste el INEP y por qué llegamos a este punto de nuestras necesidades de virtualizar o de hibridar algunas de nuestras formaciones o al menos algunos componentes de nuestras formaciones que les permitan a ustedes primero conocer de qué va el INEP, que si tienen propuestas se puedan sumar y que también podamos pensar en conjunto las particularidades que tiene la educación técnico-profesional en este tipo de modalidades en un territorio como el que nosotros tenemos, que es el que nos lleva en realidad a crear el INEP. En el año 2023, les hago un pequeño relato, la entonces Secretaría de Políticas Universitarias emitió una publicación que se denominaba Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional para fortalecer la educación profesional en las universidades argentinas, en la que se daba cuenta, con el antecedente del Programa Universitario de Educación Profesional, de cómo se estaban intensificando los lazos de las universidades con la educación técnico-profesional bajo el formato de escuela. Es decir, ya se hacía una distinción conceptual, o se empezaba a hacer una distinción conceptual de lo que era el oficio tradicional como parte de una política de extensión a hacer una política diferenciada y ya más centrada en un componente de gestión académica, ¿sí? Entonces la inserción territorial ya comienza a darse desde la órbita académica y no solo desde la órbita de la extensión o de la responsabilidad social universitaria, ¿sí? Así es como comienza a gestarse la idea del instituto. Bueno, ustedes que trabajan con nosotros saben que la universidad tiene un territorio de más de 200.000 kilómetros cuadrados, que tenemos 3 sedes, que una está en conjunto con el rectorado de Viedma, que tenemos 1.000 kilómetros hasta la sede andina, que tenemos 500 kilómetros hasta la sede del vicerrectorado de la sede Alto Valle, Valle Medio. Y entonces, eso trae también una complejidad en el gobierno de la universidad que tiene que ver con los 3 consejos de sede que tiene cada una de las sedes y también con los 3 consejos superiores que tiene la universidad y que tienen una influencia directa en la mecánica de gobierno para la creación de propuestas formativas. Obviamente que la cuestión de la educación técnico-profesional y del oficio en particular es mucho más dinámica, es modular, tiene algunas características que yo voy a describir ahora y que por lo tanto requiere una dinámica que es un poco más rápida que la de la creación de una carrera de grado o de posgrado o la modificación de un plan de estudios, sino que justamente va atendiendo demandas locales o regionales en la que convergen por ahí muchos actores sociales, que no es lo que sucede con las carreras de grado, ¿no? Muchas veces estamos hablando de la universidad en conjunto con municipios, con gremios, con cámaras de productores, que nos van pidiendo algunas cuestiones que el territorio demanda, pero también nosotros vamos ofreciendo algunas cuestiones que desde la universidad consideramos a las que los ciudadanos debieran acceder. Entonces, atendiendo a esta política de fortalecimiento de la educación técnico-profesional, se creó en el año 2023, a fines del año 2023, el Instituto de Educación Profesional,
que tiene por objetivo promover, implementar y coordinar todo lo que es formación y certificación de estas actividades. ¿Cuál es la particularidad de esto? Atento a la complejidad de la estructura de gobierno de la universidad, que este instituto no depende de cada una de las sedes como las escuelas de docencia que dictan las carreras de grado y posgrado, sino que depende de esta Secretaría de Docencia y Vida Estudiantil. Entonces, bajo esa estructura, quien desempeña la Secretaría de Docencia preside también el Instituto de Educación Profesional, asistido por un consejo asesor, por una vicepresidencia y por una directora de carácter operativo, que es Andrea Scalesi, que aquí está, que debe cumplir con los requisitos de la Ley de Educación Técnica de la provincia de Río Negro. El INEP, además, se encuentra reconocido por el Consejo Provincial de Educación de Río Negro como una institución educativa con esas características y tiene asignado un código único de establecimiento. Esto es importantísimo porque la generación de ese código único permite que las formaciones profesionales del INEP sean acreditables previo a su dictado ante el INET, ante el Instituto Nacional de Educación y Tecnología, y que por lo tanto todas las formaciones profesionales que dicte el INEP tengan validez nacional y por lo tanto movilidad, ¿sí? Eso es una de las grandes características que tiene el INEP respecto de por ahí otras escuelas de oficios que no son universitarias o de aquellas que dictan por ahí actividades no acreditables o no certificables y que por lo tanto no habilitan, por ejemplo, desde un oficio tradicional como el de gasista matriculado a ejercer un oficio determinado, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene el INEP en su inserción territorial. Al mismo tiempo, el programa universitario de educación profesional lo que promovía era que las universidades puedan empezar a vincularse con empresas y con gremios a través de mesas sectoriales y grupos que integraran el entramado socioproductivo de cada uno de los ejes de desarrollo local. Y por otro lado, quienes dictan, y esto también es importante al momento de hablar de las modalidades de enseñanza, quienes dictan las formaciones profesionales o estas actividades no acreditables, porque tenemos varias categorías que después les voy a describir, recaen bajo una figura especial que no es la del docente universitario, sino la del instructor. Porque obviamente que para hacer o para dictar un oficio muchas veces no hace falta un título de grado, sino un nivel de idoneidad suficiente, sobre todo en aquellos oficios más tradicionales que no cuentan con certificación. Pasa mucho con los casos de hincheros, con los casos de soldadores, con los casos de chapa y pintura, o sea, oficios más tradicionales que tenemos personas que hace 30 años hacen ese oficio, que por ahí tienen una calidad técnica impresionante, que no podrían por sus antecedentes ser docentes universitarios, entonces recaen o se les asigna la figura de instructor justamente además por el componente práctico que tiene la mayoría de este tipo de actividades. Así que esa es otra de las cuestiones que distingue al Instituto de Educación Profesional. El instituto y todas sus propuestas formativas hoy la verdad es que se sustentan con los aportes y recursos humanos que nos dan los municipios, los gremios o las cámaras de productores. Tenemos un financiamiento de escuelas de educación profesional que solo cubre 2 cargos equivalentes a JTP simple. O sea, imagínense que es algo bastante precario para lo que el instituto significa, teniendo en cuenta que hoy el INEP tiene 9 centros de formación profesional, que no es menor, que se los comento para que ustedes también se armen el mapita, que están en Jacobasi, Cholechuel, Beltrán, Río Colorado, Fernández Oro, Viedma, Catriel, Las Grutas, y ahora recientemente creado, ayer ya firmamos el convenio con la Cámara Agraria de Conesa para también tener un centro de formación profesional ahí. Obviamente que esto establece una dinámica que es muy diferente a la dinámica habitual de la universidad. Es una dinámica mucho más rápida, mucho más instantánea y que nos obliga a nosotros a generar proyectos en forma permanente para mantener vivo el INEP, no solo a través de los distintos niveles de formación profesional, que son 3, ¿no? Nivel 1 y nivel 2, que para su acceso requieren contar con educación primaria completa,
y el nivel 3 que requiere secundario completo. Y ahí se empiezan a generar algunas cuestiones que tienen que ver con una pregunta que nosotros nos hacíamos cuando estábamos empezando a gestionar el INEP, que es, ¿para qué trabajos educamos? Y entonces, ¿en qué y para qué vamos a formar? ¿Y cómo vamos a formar teniendo en cuenta que tenemos 9 centros de formación, muchas veces en lugares que no tienen una densidad poblacional muy grande, que es una de las características de la provincia y de la Patagonia en general, y sobre todo porque la provincia de Río Negro hoy está teniendo, además de lo acelerado de los cambios tecnológicos, está teniendo un cambio de matriz productiva en casi todas sus regiones. ¿Sí? Nosotros seguimos hablando del polo científico y tecnológico en Bariloche, o seguimos hablando del turismo, pero también estamos hablando de un cambio, por ejemplo, de la matriz de producción lanera en la región sur de la provincia, que hoy tiene una migración a la producción o a la explotación del uranio y a la explotación del oro, tanto en Pacheta como en Jacobasi, pero también a los servicios asociados que trae la instalación de determinados tipos de producción. Les doy un ejemplo. Nosotros hemos tenido reuniones para poder dictar los niveles de formación profesional para ser auxiliar, montador y luego gasista matriculado en la localidad de Jacobasi, que con el crecimiento poblacional, con la llegada del asfalto y con la llegada del gas natural, tenían pedidos 258 bocas de gas de manera formal y 600 de manera informal, con 2 gasistas matriculados, uno de los cuales trabaja parcialmente y el otro tiene dedicación completa. Imagínense manteniendo ese crecimiento en ese tipo de servicios, pero manteniendo 2 gasistas matriculados, ¿cuándo llegarían a completarse todas las bocas que se requieren? Y cómo cambia la calidad de vida con algo que para nosotros es tan básico como la provisión de gas, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un lugar o de lugares tradicionalmente aprovisionados con el plan calor con leña y con garrafa. Entonces también no solamente estamos hablando de cambios productivos, sino también de cambios con un profundo impacto social que no van solo a la generación de empleo, sino también al cambio de la calidad de vida. Entonces nosotros tuvimos que establecer estos vinculados directamente a las producciones como minera, transportes, arcilla para uso cerámico, seguridad y higiene en proyectos energéticos, las formaciones profesionales de soldador y fresador, operación en maquinaria con el sindicato de guincheros, capacitación para choferes profesionales, a las requeridas para ofrecer servicios a los nuevos asentamientos o al aumento de la población en determinados lugares, como el de gasistas que yo les contaba, cuestiones vinculadas a la gastronomía, a la gomería, chapa y pintura, elaboración de bebidas artesanales, alfabetización digital, porque más allá de los oficios tradicionales, nosotros tenemos una brecha digital muy grande, que también hay algunos lugares que recién están teniendo plena conectividad con la cuestión de Starlink y demás, y por lo tanto hay ahí como una brecha en la que no todos han tenido históricamente el mismo acceso a la... Ya ni siquiera a Internet, estamos hablando directamente a dispositivos y que ahora están teniendo y que necesitan para su vida cotidiana, pero también para asistir en estas nuevas producciones o en la administración de estas nuevas producciones, este tipo de habilidades. Después tenemos algunas demandas que son históricas a la provincia, que tienen que ver con el cuidado de adultos mayores, con los procesos correctores comunitarios, con las habilidades blandas y con algo que nos llena mucho orgullo, que es que hemos dictado en el CFP de las grutas el nivel 1 de bombero voluntario y que va a permitir establecer y parametrizar los criterios de selección de quienes van a integrar los cuarteles de bomberos, que se va a ir replicando además en toda la provincia. O sea, vean ustedes que hemos hablado de un abanico de posibilidades de formación profesional que es muy grande para un instituto de esta antigüedad, porque es un instituto que todavía no cumplió 2 años y que ya tiene más de 40 formaciones en curso y 9 centros de formación. Y luego, desde la universidad, en conjunto con la Secretaría de Asuntos Institucionales, hemos lanzado una convocatoria, que es una consulta que se llama ¿Qué universidad necesita Río Negro? Y ahí hemos tenido una demanda de más del 70% en materia de emprendedorismo, que es algo que estamos trabajando ahora,
en crear una formación profesional vinculada a los emprendimientos que tengan que ver con el turismo, con la gastronomía, con el sector cultural y con el sector energético. No existe en Argentina una formación profesional de emprendedorismo, por lo tanto seríamos los primeros en el país en registrar ante el INET, y eso sería además un enorme logro para todos nosotros, porque detrás de eso vienen los municipios y vienen algunos bancos que financiarían los mejores emprendimientos una vez que las formaciones profesionales concluyan con el proyecto final. Entonces también ahí tenemos otro tipo de ventaja. Las particularidades que nosotros tenemos en INEP son, primero esto, la validez y la movilidad nacional de las certificaciones que emitimos porque tienen reconocimiento en todo el país, la calidad y la pertinencia de la formación, porque estando dentro del marco federal ya hay un consenso entre el sector educativo y el sector productivo de cuáles son los saberes básicos que se necesitan y que después nosotros lo usamos como presupuesto mínimo, obviamente para dotar de mayor conocimiento. La coherencia y la estandarización, porque la adhesión a ese marco común facilita que nosotros podamos articular con otras escuelas, instituciones de educación técnico-profesional en el país, y por supuesto el reconocimiento y la confianza que la universidad empieza a generar por fuera del grado y del posgrado en el territorio, porque hay un cara a cara permanente de personas que nos acercan proyectos para poder empezar a trabajar algunos cursos o algunas formaciones profesionales. La universidad además tiene una propuesta de grado de ciclo corto, que es la Tecnicatura Universitaria en Educación Profesional, que se dicta en la sede atlántica, y somos solamente 3 universidades nacionales que tenemos esa carrera. La Nacional de Río Negro, la de José C. Paz y la de Misiones, que ahora además vamos a hacer una presentación conjunta de cambio de plan para hacer una tecnicatura modular y poder obtener nuevamente el financiamiento para lanzar una nueva corte. Eso en materia de, obviamente, de qué es el INEP, de cómo se estructura y cuál es el valor que tiene para el territorio. Yo le voy a hacer en breve la palabra a Andrea, que es la que tiene la dinámica diaria de los desafíos pedagógicos que tiene la educación técnico-profesional en un territorio como el nuestro, pero sí hemos decidido nosotros dotar a 4 centros de formación profesional de aulas híbridas, porque tenemos que hacer un doble acercamiento en nuestro caso. Y se los digo a modo de ejemplo. Nosotros tenemos un centro de formación profesional en Jacobasi con aula híbrida al que se acercan personas de Vilcanilleu, Ñorquinco, Valcheta, Maquinchao, que los propios municipios instan y a veces ponen el transporte para que puedan acercarse a donde está la aula híbrida y recién ahí poder tomar sus clases. O sea, ven cómo hay que realizar toda una cadena, aún con hibridez, para que las personas puedan acceder a la formación técnico-profesional. Eso es fundamental porque también nos permitió crear una red con todos los municipios de la región sur que están totalmente dispuestos. Pero además, nos ha pasado que la universidad tiene un plan de terminalidad educativa para que quienes ingresan al grado universitario puedan terminar el secundario con nosotros, y lo mismo estamos empezando a hacer con el INEP. Es decir, las personas que ingresan al INEP a hacer una formación profesional determinada tienen la posibilidad, cuando le quedan pocas materias, de terminar el secundario con nosotros y entonces tener el título de nivel medio y una formación profesional ya teniendo un perfil técnico cuando salen de la universidad. ¿Cuál es el segundo paso de esto? Que es el paso más difícil, la articulación de la formación profesional con el grado. Y les traigo el caso piloto con el que estamos trabajando. Nosotros hemos lanzado recientemente, gracias a un financiamiento muy importante del CFI, la formación profesional en apicultura, que se va a dictar simultáneamente en 4 o 5 localizaciones, no me acuerdo ahora, pero creo que eran Viedma, Conesa, El Bolsón, Beltrán y Río Colorado. Creo que son esas 5, creo, ahí estamos. Que obviamente eso se va a desarrollar en la parte teórica con aulas híbridas, pero eso requiere además de otra inversión importante, que es la compra de materiales vivos, que es ni más ni menos que la compra de abejas y de madera para los panales, y la parte práctica se va a dictar en formato presencial en cada una de las localizaciones. Entonces ahí empieza la cuestión a complejizarse,
porque estamos hablando de personas que por lo general son trabajadores en actividad o estudiantes de zonas alejadas, como yo les comentaba, o personas con determinado tipo de responsabilidad, que no pueden dedicar muchas horas por día al estudio, y entonces por eso vamos haciendo algunas cuestiones desde la hibridez en la formación teórica y luego presenciar el componente práctico. En nuestro caso, por ahí lo que más se nos plantea como desafío es saber cómo la hibridez impacta en el dictado de los oficios y sobre todo cómo la persona que no tiene un grado de instrucción tan elevado puede acceder a este tipo de modalidad de enseñanza sin caer en el intento, teniendo en cuenta que muchas veces es el primer contacto, diría casi en el 100% el primer contacto con una institución de educación superior, que lo que menos puede ser, como ya sabemos todos, es expulsiva, todo lo contrario, sino promover cierto grado de familiaridad con la persona que ejerce un oficio. Y entonces ya nos empiezan a llegar los primeros casos de personas que tienen hijos, que están estudiando el grado con nosotros, y por ahí los padres empiezan a hacer algún tipo de formación profesional, o al revés. Esa es como la presentación macro de INEP para que ustedes vean cuáles son los desafíos territoriales y cómo solamente la incorporación de tecnología y la incorporación del aula híbrida a veces no alcanza porque también hay que llegar al aula. Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra a Andrea para que pueda también explicarnos un poquito los desafíos pedagógicos específicamente. Bien, buenos días de vuelta. Gracias por quedarse hasta acá. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Me voy a hacer cargo de lo que digo, voy a decir, voy a bajar al territorio, con esta palabra que suele tener un sentido un poco peyorativo, de decir bajar como si todavía fuéramos esa institución que está por sobre los demás y bajamos al territorio lo que llevamos. Ya creo que se va entendiendo por qué hablo de esto y por qué no es el sentido que le damos. Y voy a tratar de tender un puente entre el contexto que menciona Rodrigo y lo que mencionó Verónica anteriormente con respecto a los desafíos pedagógicos que están. Yo fui una de las que señaló que en este momento se siente un tardígrado, no me acuerdo cómo se pronuncia, porque como que estoy ahí sobreviviendo un poco en las trincheras. Como bien dijo Rodrigo, mi trabajo es bien operativo, por lo tanto, lo que hago es articular entre referentes de los centros de formación profesional, entre instructores, entre municipios, entre los financiamientos que van llegando. Entonces tengo como una pata un poco en todos lados y en el medio intento tener una vida, ¿no? Tener una vida que además implica, como mencionaron anteriormente, en esta etapa en la que todos estamos pluriempleados, yo soy docente de educación media, entonces también eso se suma a esto. Entonces, la primera cuestión que tenemos, como dijimos, es lo de la distancia. Simplemente voy a tratar de dar algunos ejemplos algunos ejemplos muy breves, para poder poner otra vez en palabras, pero a la vez que puedan imaginar las cuestiones que nos van surgiendo con esto. Algunos de los más recientes, solamente para que vean lo último que nos enfrentamos en la última semana. Hicimos el curso de ceramistas en Sierra Grande. Genial. Había que llevar 40 kilos de cerámica a Sierra Grande y el proveedor más cercano estaba a 200 kilómetros. ¿Sí? Esa es una cuestión que podemos decir es práctica, pero sin embargo es un desafío que nos encontramos a lo largo de todo el territorio por las distancias que manejamos y por, como decía Rodrigo, la cantidad de CFPs que tenemos y cómo vamos integrando eso. Segunda cuestión que tenemos, la diversidad de propuestas. Si yo en este momento tendría que categorizar, tenemos CFPs, tenemos certificaciones, ¿no? Formaciones profesionales y certificaciones. Pero también dentro de las formaciones profesionales, estoy mirando mis machetes, tenemos cursos y tenemos formaciones profesionales de más de 110 horas. Y también tenemos cursos de 3 horas. Y también algunos los damos por fuera de los CFP a través de convenios directos con municipios.
Entonces ahí se abre un mapa de actores a los que tenemos que estar articulando, que es realmente muy amplio. A veces termino mi día laboral, que no sé a qué hora empieza y no sé a qué hora termina, con 30 conversaciones de WhatsApp de personas que voy hablando o para pedir un presupuesto, o para pedirle el currículum para poder enviarlo, para poder certificarlo, o diversas cuestiones. Entonces eso, otra vez, o sea, si hacemos un doble clic ahí, entramos en una categorización tremenda entre híbrida virtual, presencial, híbrida más virtual, como decíamos esto de la FP ahora. Ahora uno de los desafíos que tenemos es cómo vamos a hacer para que esta formación apícola transmita desde el campo de trabajo, desde el campo, literalmente campo, donde están las abejas, a toda la provincia. Porque necesitamos transmitir desde donde van a estar las abejas, transmitir a todas las provincias. A toda la provincia, perdón, a toda la provincia. Entonces, esos son algunos de los desafíos que nos encontramos en cuanto a lo operativo. Y después no quiero dejar pasar lo que mencionó Verónica con respecto a lo pedagógico y didáctico. La interacción docente-estudiante, que la vamos creando constantemente, tratamos de ser lo más creativos, y quiero rescatar esto que dijo, ya sabemos lo que no funciona, ¿sí? No funciona, por ejemplo, solo la plataforma y pedirle a un estudiante que se comunique nuevas maneras, que el grupo de WhatsApp, que si le doy mis redes sociales, que si no, que implica, porque también somos trabajadores y trabajadoras, y también tenemos nuestro derecho a desconexión. Entonces, capaz que no queremos recibir un mensaje a las 11 de la noche preguntando, profe, ¿dónde quedó el trabajo práctico número 2? Por más que querramos que todo estudiante pueda acceder. La brecha tecnológica a nosotros se nos hace muy patente por la heterogeneidad de edades, de formaciones, de formaciones previas, e incluso voy acá también a hacer un hincapié entre instructores. Como decía Rodrigo, nosotros no tenemos docentes, tenemos instructores, entonces tenemos en algunos casos excelentes profesionales, excelentes de nivel de posgrado, que al momento de diseñar una clase se cruza con esto que decía Verónica, de decir, ¿cómo hago? Y bueno, yo subí el PowerPoint de la clase, pero el PowerPoint desde el celular no lo puedo abrir, y no puedo instalar PowerPoint porque no me queda lugar, y bueno, se empiezan a cruzar un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, la brecha tecnológica, tanto entre estudiantes como entre docentes, se hace muy patente, y creemos hoy que afecta a la calidad de la educación, y por eso estamos trabajando en mejorarla, en acercar dispositivos pedagógicos que puedan servirle a los docentes, en trabajar también en la alfabetización digital de los estudiantes. La autonomía del estudiante es algo que yo, que soy docente de media, seguramente muchos de ustedes también, sobre todo quienes trabajan en los primeros años de universidad o de nivel superior, lo conocen, es algo que cuesta construir, y más en nuestra modalidad, en nuestra formación, que tiene que ver con esto de poder acceder, poder hacer los trabajos, poder entregarlos en tiempo y forma, qué trabajos acceden, cuáles no. Recibimos constantemente capturas de pantalla de, profe, no me puedo conectar, y no te podés conectar, y no, tenés realmente mala conexión, y contra eso no puedo hacer nada más que ofrecerte, te ofrezco acercarte al CFP, pero bueno, hay instancias que en la provincia lo impiden, y esto contribuye a que el estudiante muchas veces requiera una presencia constante, y de hecho lo estamos empezando a agregar el tutor virtual en el tutor en general, la figura del tutor, para que esté acompañando a ese docente, que ese docente lo que tiene que hacer es dar la clase, pero también se tiene que estar encargando de entrar, hacer la grabación, después subirlo a la plataforma, después generar el material didáctico y demás, y encima atender al estudiante que no puede ingresar. Finalmente, bueno, lo que decía, la adaptación docente, que nos parece fundamental, por eso quiero retomar lo que decía Verónica. Hemos dicho, bueno, subimos la presentación a la plataforma. Bueno, la presentación estaba pensada para una clase virtual. La presentación por sí sola no constituye una clase.
Entonces hay que generar nuevos dispositivos, nuevos mecanismos, que necesitamos toda la creatividad posible, y tomé muchos apuntes de esto: animarse a lo impensado, ensamblar escenarios, pensar distintas secuencias, que a la vez den cuenta de la diversidad que tenemos como docentes y de la diversidad que tenemos como alumnos, ¿sí? Como estudiantes. Entonces eso me parece fundamental. Y por último, pero no menos importante, como nosotros certificamos, la evaluación tiene que estar de acuerdo a eso. Y la evaluación es algo muy complejo en estas circunstancias, como ya nos comentó Verónica. En la práctica, por ejemplo, en la formación profesional de bomberos, nos sale facilísimo, ¿sí? ¿Sos bombero? ¿No sos bombero? ¿Tenés las técnicas? ¿No tenés las técnicas? En otras cuestiones no. Es más difícil constituir una evaluación atravesado por todo lo que dijimos anteriormente, con problemas de conectividad, con problemas de alfabetización digital. Pero al fin y al cabo tenemos que llegar a esa evaluación que sea pertinente, porque vamos a dar una certificación nacional, ¿sí? Entonces esa evaluación tiene que estar y tiene que dar cuenta de los saberes realmente. Entonces, no es una modalidad que a veces se dice que se ha promocionado como más fácil, es un espacio diferente, con muchísimos desafíos. Me niego a llamarlos problemáticas, me niego a llamarlos problemas, voy a usar desafíos y complejidad, que requiere, como dijimos, construcción de comunidades virtuales de aprendizaje, ¿sí? En ese marco también agregar, cortito y ya termino, que además de lo que hacemos como formación profesional en educación técnica profesional, también nos requieren, como dijo Rodrigo, a veces nos requieren los municipios, a veces proponemos nosotros, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, porque no se encuentra en otro lugar, desde cómo pensar las preguntas, desde, acá lo tenía como machete, el acompañamiento a adultos mayores, técnicas de interrogación efectiva, ahora se me fue de la cabeza, pero bueno, lo que tiene que ver con interacción con IA y demás. Hay un montón de cosas que son habilidades blandas que también nos tenemos que hacer cargo de desarrollar si queremos pensar en una educación técnica profesional que después pueda salir al mundo productivo y pueda ser eficiente. Así que bueno, mi panorama operativo es ese, es de muchísima diversidad y bueno, algo que vamos construyendo día a día con un montón de desafíos, pero que al final del día nos queda, quiero ser esperanzadora en este sentido, quiero pensar que al final del día hay una persona que obtuvo un certificado de soldador, hay una persona que va a obtener un certificado de electricista, y eso le va a permitir mejorar su calidad de vida y la de su comunidad, y que de esta forma contribuimos tanto al desarrollo productivo provincial como a la mejora de la calidad de vida de los estudiantes. Así que bueno, gracias por este espacio. Espero no haberlos abrumado por esto, por los ejemplos, por todo lo que está pasando, pero bueno, es realmente complejo el panorama, y acá sí quiero terminar de sacarle el término peyorativo. Quería bajar para mostrar la complejidad, no bajar porque nosotros seamos de otra forma o seamos superiores, sino mostrar en la complejidad del territorio lo que significa hoy estar al frente de un instituto de educación profesional con presencia en toda la provincia. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Sí, hay que resaltar que este es el único instituto o escuela universitaria de educación profesional que tiene la dispersión que tiene el INEP. La Escuela de Oficios de la Universidad de San Juan tiene 2 o 3 localizaciones que son muy cercanas. José Cepaz creó su escuela de educación profesional, pero está todo en el mismo radio y orientado exclusivamente a la cuestión tecnológica. Entonces, tenemos el orgullo y, como dice Andrea, el desafío de ser la escuela universitaria de educación profesional con mayor cantidad de localizaciones, con mayor dispersión geográfica, pero también con mayor variedad disciplinar. Y eso no es menor. Así que no queda más que felicitar a todos los que integran, y además, bueno, Andrea sabe el trabajo que hacen las chicas de los municipios. Nosotros por ahí
no aparecemos en la diaria, o parece que no, pero estamos atentos, entonces hay que salir a buscar y siempre a resolver cuestiones que tienen mucho que ver con la gestión de recursos, ¿no? Con conseguir los recursos para que esto se pueda dictar, porque también hay algo que debo decir, el INEP no tiene presupuesto de la universidad, el INEP se autogestiona. Y si no hay ingresos y los municipios y las provincias y el CFI no financian las formaciones profesionales, el INEP no existe. Entonces es conseguir el financiamiento y gestionar en el territorio como hacen las chicas todos los días. Eso me parece muy importante de destacar. Sumo algo más, sí, agradecer que no están presentes, pero agradecer al equipo de referentes que están en territorio todos los días, que también están bajo determinadas condiciones que implican otra vez el pluriempleo, porque muchas veces están en cargos municipales, pero también se encargan de abrir los centros de formación profesional para que accedan a internet. Y para dar un ejemplo de esta dispersión de la que mencionaba Rodrigo, en lo que va del año tuve que aprender qué es una soldadura MIG-MAG, qué es el material inerte y cómo trasladarlo desde Entre Ríos a Machine Hogado, el bolsón. Y también tuve que aprender habilidades del coaching ontológico y habilidades blandas para poder acompañar una formación, ¿sí? Sumado al conocimiento pedagógico didáctico que se Más las herramientas de microlearning para que ¿Cómo? Más las herramientas de microlearning, digo, para que justamente Exacto. estas certificaciones modulares también puedan ser transmitidas, porque si no esto, Andrea se encarga de traer madera de Entre Ríos y abejas de Bursaco, pero si no llegamos al destinatario, tampoco existe. Y al paralelo, en el chat de al lado, tengo a alguien que me está hablando de soldadura MIG-MAG, que tuve que salir a googlear qué es esto, porque para mí un soldador era un palito así, me empiezan a hablar de electrodos y un montón de cosas. Y bueno, y a todo este equipo, gran equipo de instructores con el que contamos, que estoy realmente orgullosa del trabajo que se hace desde la UNRN para poder contactar a toda esta cantidad de gente, acompañarlas, desde lo pedagógico didáctico, es realmente un desafío hermoso, agotador, pero un desafío impresionante, que bueno, que me llevo esto, que la mayoría de los casos, si no quiero decir todos, pero llega a buen puerto. Pero hay que bancar, hay que poner el cuerpo en todo esto. Pero bueno, si alguien quiere saber qué es soldadura MIG-MAG, lo charlamos por privado. Ah, por supuesto. Ni hablar de cuando hicimos nuestra primera reunión con el sindicato de guincheros, que primero nadie sabía lo que era un guinchero, entonces ahí, no, y luego sí, la cosa funcionó, pero igual que los usos cerámicos de la arcilla, es una cosa que tiene una profundidad, gracias a la gente del CGMAR, también del Servicio Geológico Minero Argentino, que hizo un aporte técnico espectacular. Son cuestiones muy específicas, muy subestimadas habitualmente, la verdad, pero subestimadas desde el desconocimiento. Es como lo que decía Andrea recién, ¿no? Una cosa es gestionar la macro, una cosa es gestionar el territorio, y eso no es peyorativo, es el rol que nos toca a todos ocupar. Bueno, cuando viene un técnico que no solamente, muchas veces, ni siquiera cobra por lo que hace, y te transmite un conocimiento con una pasión, como la que transmiten, por ejemplo, los chicos del SESTEMAR o los chicos de bomberos, es impresionante el resultado. Lo que no implica romantizar la ausencia de recursos, por supuesto que son otras cosas, y por lo que vamos a seguir apostando al financiamiento de la educación profesional ante las autoridades nacionales. No, muchas gracias, disculpen, tengo que retirar. Bueno, gracias por comentarnos un poco cuál es todo el trabajo que hace el INEP. Nos parecía que era importante también que se conociera, porque es una experiencia sumamente innovadora, porque tiene un perfil totalmente distinto por ahí a lo que estamos acostumbrados dentro de la universidad, y que está muy vinculado con la temática del día de hoy, que era esta, ¿no? De pensar en estos modelos híbridos, en la plasticidad, en la que tenemos que estar inmersos todos los días por las complejidades que nos atraviesan. Así que muchísimas gracias, Andrea, y bueno, a Rodrigo, también por todo, ¿no? Por el acompañamiento en las jornadas. Y
Si no hay preguntas o consultas, vamos a dejar descanso tenemos a las 2 de la tarde la conferencia con Cecilia Faurés, que ahí sí vamos a trabajar puntualmente con un ejercicio de metacognición, de poder reflexionar sobre nuestras propias prácticas docentes. Ya con eso cerraríamos las jornadas. Van a ver que a las 2 de la tarde, un ratito antes de las 2 les va a llegar el recordatorio para la conexión y bueno, no sé si, y obviamente que queda abierta después la comunicación, seguramente les vamos a estar, cuando les mandamos el material de las distintas conferencias que tuvimos, también los contactos como para que se puedan seguir haciendo preguntas o consultando sus pareceres respecto de todo lo que escuchamos y puntualmente también de lo que escuchamos recién vinculado al INEP. ¿Sí? Bueno, si no hay más consultas, nos vemos a las 2. Y nuevamente, gracias. Gracias a ustedes. Adiós.